Buenas tardes. Tengo que decir que un profesor de universidad tiene muchas más dificultades enseñando a niveles más bajos que a niveles más altos. Quiero decir, mis alumnos de universidad, a los que yo enseño, que son de último curso de grado, tengo que pensar mucho menos en cómo explicarles las cosas, porque sé que disponen ya de una base suficiente como para seguir mis explicaciones, ¿no? Entonces, cuando Emilio me propuso hablaros, yo, obviamente, por deformación profesional, pensé rápidamente en hablaros de las medicinas del mar. Pero luego me di cuenta de que esto no daba para 50 minutos. Hay solo 2 medicamentos. Desde el año pasado otro más, 3 medicamentos, pero solo 2 son productos naturales marinos. Hay otro que es un derivado de un producto natural marino. Entonces hay 3 medicamentos. 2 contra el cáncer y 1 contra el dolor agudo. Y esto no me da para 1 hora, ¿no? Entonces, bueno, pues al nivel al que estamos, tengo que empezar diciéndoos o preguntándoos, ¿sabéis cómo se llama la persona que hace las medicinas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama la persona que hace las medicinas? Farmacéutico. ¿Qué más? Farmacólogo. Farmacólogo. Luego yo iré comentando un poco estas respuestas. ¿Más? ¿Un médico? No, biomédico. Biomédico. Bien, más. Porque ya veo que no hay unanimidad, ¿no? ¿Qué otra cosa se os ocurre? Esta pregunta ha estado presente en las redes sociales. Normalmente a la gente no se le pregunta esto en la calle, ¿no? Pero en las redes sociales sí. Y cuando se preguntó en una red social, en Yahoo, ¿no? ¿Cómo se llama la persona que hace los medicamentos, ¿no? Y entonces se empiezan a aparecer las respuestas de la gente. Esta pantalla del centro se ve tan mal que casi era mejor excluirla, ¿no? La mejor respuesta dice que si uno quiere producir medicinas, ¿no? Son términos sinónimos en inglés, medication. En inglés tened cuidado porque una medicina es a drug, es decir, una droga, que es lo que traducimos nosotros como droga, pero un drug es un medicamento. También se llama medication, indicado como aquello que receta un médico, ¿no? Bueno, pues esta es la mejor respuesta, ¿no? Creo que era la tuya. Farmacología, ¿quién dijo? Que farmacología, ¿no? Alessio Aguirre, que para mí sería la mejor, ¿no? Dice que las medicinas las hace un grupo de gente, ¿no? En todas las fases hay médicos, biólogos, citólogos, que estudian la célula, licenciados en química, farmacólogos y muchos otros. Shelley, ¿quién me dijo farmacéutico? Tú, ¿no? Shelley dice que un farmacéutico. Que el químico lo que hace es venir con una fórmula, ¿no? El farmacólogo, otra vez. Apotecario sería otra palabra, un sinónimo de farmacéutico. Y ya el gracioso, ¿no? El traficante de drogas. El último. Bueno, pues ninguna de estas respuestas es correcta. Es decir, las medicinas las diseñan, las sintetizan y las optimizan los químicos. Una rama de la química que se llama la química orgánica, que a veces se llama también química médica o química farmacéutica, pero los químicos desarrollamos, ideamos el fármaco, es decir, el producto que queremos que llegue a ser una medicina, lo optimizamos con la ayuda de farmacólogos, biólogos, etc. Y después los médicos prueban su eficacia en pacientes y finalmente prescriben ese fármaco o ese medicamento que después los farmacéuticos venden en las farmacias. ¿Queda claro la separación? ¿Quién hace cada cosa?
La parte que se ocupa del diseño, síntesis y optimización de medicamentos la hacen químicos orgánicos. Primera sorpresa, ¿no? ¿Verdad? Qué poco reconocimiento tenemos los químicos por parte de la sociedad. Porque yo os he dicho que los farmacéuticos las venden, no las fabrican. Los médicos las recetan, no las hacen. Y yo creo que nos ha faltado mucha pedagogía a los químicos para explicar todo lo que hacemos por el bien de la humanidad, no solamente en fármacos, sino en materiales, plásticos. Pensad en cualquier cosa que hay aquí, en este local, a excepción de las maderas, que a pesar de todo van a ser maderas tratadas con compuestos químicos, y la piedra, el resto, es el resultado de procesos químicos. Los plásticos, todos esos materiales metálicos, vuestras ropas, el algodón de vuestras ropas, posteriormente es tratado para darle pues, el color por los colorantes, o si la ropa no es natural, es un producto sintético, todos esos productos sintéticos son productos poliméricos hechos por químicos para el beneficio de la sociedad. Afortunadamente ya empiezan a aparecer algunos libros en los que se va haciendo esta pedagogía, se va enseñando a la gente cómo la química ha cambiado el mundo. Y lo ha cambiado de una manera extraordinaria desde principios o quizás finales del siglo XIX hasta ahora. Pero eso no es la charla de hoy. Y tenéis que disculparme porque voy a utilizar fórmulas químicas. Las fórmulas químicas van a servirme de chuleta a mí. Yo no pretendo que vosotros seguramente no sabéis nada de lo que pone ahí, ¿no? Es un dibujo, es un graffiti, pero es nuestro graffiti. Es lo que nos permite a nosotros entender. Detrás de esa estructura que veis pintada, nosotros extraemos una cantidad extraordinaria de información. Entonces, dejadme que vaya utilizando fórmulas porque me van a servir a mí como guión. Decía que los químicos fabricamos moléculas, algunas de ellas de interés y de importancia para el tratamiento de enfermedades. Y es conveniente indicaros que hace un año aproximadamente se ha publicado la molécula 60 millones. Es un compuesto que aparece en una patente de origen chino de un producto con actividad como antiviral. Bueno, decía que la contribución de la química en el caso concreto de la medicina ha supuesto, junto con la purificación del agua, la higiene y el desarrollo de vacunas, ha supuesto que la esperanza de vida se haya duplicado en el siglo XX. La esperanza de vida a principios del siglo XX, esperanza de vida media, era de 47 años. A final del siglo XX, los hombres vivimos una media en los países occidentales, de 78 años, y las mujeres de 85, 86 años. Y esto ha sido general, no solamente en esta parte del mundo, sino también en cualquiera de las zonas en las que podemos dividir el mundo. Aquí tengo unas estadísticas de la ONU del incremento de nivel de vida de la población desde los años 50 del siglo pasado hasta el principio de este siglo. Y la media es esta, 47,7 años en el mundo en general y 67,9 ahora en general en el mundo. Y creo que tenemos que decir con satisfacción que los químicos hemos contribuido en gran medida con el desarrollo de la medicina, de las medicinas o de los medicamentos, pero también con la purificación del agua y también con la higiene hospitalaria, que, como os diré después, también tiene una componente química. Y explicaría de manera evidente la extraordinaria evolución de la población durante
el periodo de los 2 siglos que media entre comienzos del XIX y comienzos del XXI. Estos son cifras en billones que no son billones, son los billones americanos, que son miles de millones. Es decir, en el año 2011 hemos alcanzado la cifra de 7.000 millones de ciudadanos y ciudadanas en este mundo, ¿no? Y aproximadamente cada 13 años vamos a ir creciendo en 1 billón de estos americanos más. Es decir, seremos 8.000 millones en el 2024. Además, es interesante mirar la pirámide de población, que solo es correcta en el caso de los países, en los países en vías de desarrollo. Unas pirámides que se van ensanchando en la base para reflejar el vértice, una pirámide razonable. Pero fijaos en los países desarrollados, ya no tenemos pirámide, tenemos un nivel o un índice de nacimientos muy bajo y tenemos una población que cada vez vive más y vive mejor. Es decir, que mucha de la labor que hacen los químicos que fabrican medicamentos ahora es permitir con estos medicamentos que la gente viva más tiempo y con mejor calidad de vida. Pero eso significa que tenemos que estar tratando dolencias o enfermedades que son ya crónicas, ¿no? Diabetes, osteosporosis, problemas circulatorios, casi todos ellos asociados a la edad. Bueno, esto no siempre ha sido así, ¿eh? Os voy a hacer un recorrido histórico por cómo se han ido generando y desarrollando las medicinas. Al principio, durante la Edad Media, la medicina estaba basada en el conocimiento de alguna de las propiedades de plantas que se iban transmitiendo de generación en generación. Y así son famosas la Ayurveda, el conocimiento de las medicinas indio o la medicina tradicional china. En Occidente este conocimiento estaba prácticamente restringido a lo que dispensaban los monjes en las boticas de los monasterios. Y obviamente pensad que esto no era suficiente para tratar aquellas catástrofes provocadas por las migraciones de personas, resultado en la mayor parte de los casos de invasiones, como por ejemplo la muerte negra. Esta enfermedad, la peste famosa, que habréis oído en las películas, fue traída a Europa desde Mongolia y causó la muerte de 1 de cada 4 europeos. Es decir, el 25% de los ciudadanos de Europa falleció a costa de esta enfermedad en 5 años. Una enfermedad transmitida pues, por las ratas, en realidad por estas pulgas de las ratas que iban transmitiendo Yersinia pestis. Y seguramente os habéis leído en el Decamerón de Boccaccio. ¿Lo habéis leído? ¿No lo habéis leído? ¿No sabéis de qué va? ¿No? En el Decamerón de Boccaccio, 7 ciudadanos de Florencia. En resumen, cuéntalo tú. 7 ciudadanos de Florencia. De 1348, no, la peste negra, salen a creo que era un valle o una villa, una villa cercana a Florencia. Van contando día tras día cuentos, cada uno para sobrevivir durante esa temporada que pasan allí. Exacto, y Boccaccio indica que en esta enfermedad pues la gente empieza a tener, a aparecerle bultos por el cuello, algunos con forma de huevo, y en el Decamerón se dice que esto era indicio claro de una muerte futura.
Poco podían, decía antes, hacer los químicos porque no existía ni siquiera la química como profesión. El conocimiento de los elementos y las transformaciones entre los elementos y entre los compuestos, que es la base de la química, estaba en aquel momento protagonizada por alquimistas, es decir, protoquímicos, gente que tenía un conocimiento muy limitado de lo que eran las transformaciones entre los compuestos y, por tanto, no estaban más preocupados por la piedra filosofal y por conseguir transmutar cualquier metal en oro que por curar enfermedades, ¿no? Y la primera persona de la que se tiene constancia de que hizo una aproximación química al tratamiento de enfermedades es Paracelso. Paracelso, un médico que trabajaba en la Universidad de Basilea, en Suiza, suministraba sales de mercurio, arsénico y antimonio para el tratamiento de la sífilis, lombrices intestinales, etc. Fijaos que hoy esto son venenos, es decir, con arsénico se mata, con mercurio se envenena. Pero claro, Paracelso tenía una teoría que ahí aparece en alemán, es un alemán antiguo además, o sea que incluso los que sabéis alemán no lo distinguiríais fácilmente. Decía que todas las cosas son veneno y nada hay que no sea un veneno, que todo depende de la dosis. ¿Sí? Como todo, ¿no? Siempre depende de la dosis. Y curiosamente, el padre de la quimioterapia, 400 años más tarde, utilizó este dictum de Paracelso para tratar de forma sistemática la sífilis. La sífilis era una enfermedad desconocida en Europa hasta la conquista de América. Los españoles trajeron de vuelta a Europa este microorganismo, Treponema pallidum, que además sufrió unas mutaciones muy importantes y causó, fijaos, en el periodo de 15 años, 10 millones de víctimas. No había tratamiento. Había el tratamiento de Paracelso, pero, como os decía, eran sales de los metales que eran muy tóxicas, ¿no? Y se debe, bueno, es una enfermedad que todavía se extiende en muchos países, se encuentra extendida en muchos países. Se describen 20 millones de casos al año, aunque ahora ya se trata, afortunadamente. Y creo que sois conscientes de cómo se transmite la sífilis, ¿no? Relaciones sexuales. La sífilis se decía que es una noche con Venus y 1000 noches con Mercurio, que era lo que utilizaban para tratar. Entonces, Paul Ehrlich, que es más conocido porque es el creador también de la, no solamente de la farmacología, sino también de la inmunología, estaba afortunadamente trabajando al lado de una empresa de colorantes. Y los colorantes son la primera de las actividades industriales de los químicos. Los químicos empezaron preparando en fábricas, en industrias químicas, empezaron preparando colorantes para teñir los tejidos. No teníamos ninguna otra actividad en aquel momento. Entonces él contaba con la inestimable ayuda de esta fábrica de colorantes y en esta fábrica de colorantes preparaban derivados que tenían una estructura particular de anilinas y que tenían arsénico. Como os decía, 400 años más tarde el remedio de Paracelso empezó a aplicarse. Y gracias a
descubrimiento de los derivados de arsénico y sobre todo al Salvarsan 606 se pudo ya tratar esta enfermedad de espiroquetes. A Ehrlich os decía que se debe no solamente el descubrir la inmunidad, ¿no?, sino también el descubrimiento de los primeros fármacos, compuestos químicos pequeños dirigidos contra determinadas enfermedades, y también la idea de que un fármaco, es decir, un compuesto químico pequeño que llega a ser un medicamento, interacciona con un receptor, un quimioreceptor. Posteriormente se descubrió que estos receptores son proteínas, enzimas o ácidos nucleicos, etc. Pero la idea estaba ahí. Y también se debe a él la primera evidencia de lo que él denominó balas mágicas. Las balas mágicas serían compuestos químicos mágicos, ¿verdad?, que se dirigían hacia un determinado quimioreceptor y provocaban la curación. Bueno, esto lo decía en el caso de que las terapias séricas no funcionaran, de que las terapias con el suero humano, que empezaban ya las vacunas, no funcionaran. En concreto, pues las enfermedades causadas por tripanosomas, como por ejemplo la malaria. En este caso, decía que en lugar de terapia sérica debe usarse quimioterapia. Y es la primera vez que aparece el término quimioterapia en la literatura científica. Aplicar compuestos químicos pequeños para tratar enfermedades. Bueno, solo por indicaros un poco de historia, se cree que Ehrlich podría haberse inspirado en la ópera de Carl Maria von Weber, El cazador furtivo, para extraer el término de bala mágica. En esta historia de la ópera El cazador furtivo se habla de un joven que vende su alma al diablo para conseguir 5 balas mágicas y ganar un concurso cuyo premio era... ¿Cuál sería ese premio? ¿Por qué uno puede vender su alma al diablo? La inmortalidad, ¿no? Uy, la inmortalidad. Eso es otra historia. Eso es el Fausto, ¿no? La inmortalidad. Vender tu alma porque nunca vas a morir. Eso es Fausto, de Goethe. ¿Qué otra cosa? Por conseguir poder. Para curarse. Caramba, no estoy hablando con adolescentes. Me están hablando todo de poder y de dinero. ¿Para qué puede uno querer vender su alma al diablo? Para conseguir el amor de su amada. ¿O no? ¿O ya no? Este es el romanticismo. Es la época del romanticismo. Ahora somos más materialistas. Bueno, la paradoja es que al final no solamente consigue a su amada, sino que le perdonen. Bueno. Os decía que a este incremento de la esperanza de vida de la población ha contribuido el desarrollo de medicinas por los químicos, la higiene, la purificación del agua y el desarrollo de vacunas. También en estos momentos el trabajo de los microbiólogos empezaba ya a surtir efecto, se acababa con la teoría de la fermentación química que habían formulado otros químicos anteriores, ¿no?, en la cual el cuerpo se descomponía sencillamente como resultado de descomposición química, pero no de la presencia de microorganismos. Y se empezó ya a hablar de la teoría germinal de las enfermedades, que es que los microorganismos son capaces de transmitir enfermedades. Koch descubrió algunos de los microorganismos causantes de enfermedades, así como Louis Pasteur. Louis Pasteur descubrió el virus de la cólera. Y es fascinante esta época de la historia en la cual se empiezan a asociar enfermedades a microorganismos, ¿no? Enfermedades que estaban causando también unos daños irreparables. Por ejemplo, la viruela.
La viruela provocó 50 millones de muertes. Este fue, bueno, no se puede hablar de la contrapartida de la sífilis, ¿verdad? Los españoles trajeron la sífilis de vuelta a Europa, los españoles llevaron otras enfermedades a América. 50 millones de sudamericanos fallecieron a causa de la viruela. ¿Alguien de Coruña hay por aquí? No hay nadie de La Coruña. Porque una de las acontecimientos históricos más notables, pero es excepcional, fue la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Esta fue una expedición promovida por uno de los médicos del rey Carlos IV, Javier Balmis, que pretendía detener la expansión de la viruela dentro del Imperio Español, que en aquel momento comprendía, como recordáis, todo Sudamérica, exceptuando Brasil y las Guyanas y Filipinas. Entonces, debido a que la infanta María Luisa, hija del rey Carlos IV, había contraído también la viruela, Balmis propuso al rey que dotara un barco que llevara niños españoles que iban proporcionando en los puertos en los que atracaban el suero para inmunizar a otros niños de Sudamérica. La expedición la componían 22 niños de un hospicio de La Coruña, y el barco en el que partieron se llamaba el María Pita. Y podéis encontrar muchas historias sobre este hecho, pero la inmunización masiva se extendió por los principales puertos, las ciudades más importantes que tenían puerto en América y Filipinas, y posteriormente regresaron al cabo de 11 años a La Coruña. Ya veis con qué generosidad niños hospicianos, es decir, gente sin padres, eran capaces de sacrificarse para el bienestar de otros a los que no conocían de nada. Este es el tercer aspecto, la mejora de las condiciones higiénicas, la purificación del agua y la mejora de las condiciones en los hospitales. Pensad en las condiciones que tendría un quirófano en el siglo XVIII. No había antisépticos, la gente en condiciones normales fallecía. Se sabe que en la guerra franco-prusiana tuvieron que amputar los miembros de 14.000 soldados, y de ellos 10.000 murieron de infecciones hospitalarias. Entonces, afortunadamente, Lord Lister, en el año 1865, comenzó a utilizar fenol en los quirófanos para conseguir, pues, eliminar microorganismos, sobre todo todos aquellos microorganismos como estreptococos que estaban asociados a las enfermedades hospitalarias. Previamente, la Barrac había utilizado también desinfección con cloro, un elemento químico aislado previamente e identificado por Carl Schelle en Suecia, ya veis aquí para qué me sirve a mí la química, para recordaros que mercuro cromo, que eso seguro que os lo habéis puesto en algún momento en las heridas, es también un desinfectante y es un compuesto de mercurio. Bueno, pero los experimentos de Ehrlich todavía no era
o no podían asociarse a la preparación sistemática de compuestos químicos para tratar enfermedades. Esto quizá se deba más a el trabajo que desarrollaban en la fábrica Interessengemeinschaft Farbenindustrie en Alemania, que también estaban preparando colorantes. Ya os digo que los colorantes eran la industria química por excelencia en aquel momento. Y esta empresa contrató a un médico, Gerhard Domach, para tratar de encontrar un remedio contra los estreptococos. Y dentro de la serie de compuestos que prepararon en esta empresa, Gerhard comprobó la eficacia del Prontosil. A partir de ahí surgieron toda una serie de compuestos análogos, alguno famoso como la sulfapiridina, que se dice salvó la vida a Winston Churchill en un viaje a África en la Segunda Guerra Mundial. Bien, y quizá el gran descubrimiento fortuito de antibióticos se debe a Alexander Fleming. Os digo fortuito porque él reconoce, y los historiadores reconocen, que se debió a el olvido de unas cepas de estafilococos en un cultivo de los que tenía Fleming en su laboratorio, y en un, fijaos, agosto especialmente cálido en Inglaterra. ¿Veis la temperatura? Como aquí, ¿no? 15 grados. Un verano especialmente cálido en Inglaterra que favoreció el que Fleming regresara de vacaciones y se diera cuenta de que en ese cultivo de estafilococos había un microorganismo, un hongo, Penicillium, luego se supo que era Penicillium nonatum. Esto lo sabéis, ¿no? Todos los bichos tienen un nombre, apellidos, etcétera. Esto sabe más profesor Emilio Fernández, pero igual que vosotros tenéis un nombre y apellidos. Si aquí pongo Penicillium sp, es que no se sabe todavía cuál es la especie. Se sabe el género, pero no la especie. Y luego se supo que era nonatum. Entonces Alexander Fleming cultivó ya en gran cantidad el hongo, Penicillium, y extrajo un compuesto al que llamó penicilina, aunque él, en fin, no sabía lo que era. Pero fijaos que estos descubrimientos tienen lugar en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial también muchas de las muertes se debían a enfermedades infecciosas, con lo cual había un gran interés por parte de los ejércitos aliados en poder suministrar dosis de penicilina a los soldados. Y gracias al descubrimiento de que un primo del nonatum, el Chrysogenum, fabricaba muchas mayores cantidades de penicilina que el Penicillium nonatum, se pudieron empezar ya a preparar dosis, y toda la industria química se puso a trabajar. Llegaban a preparar dosis para 500.000 soldados al mes. Y todo eso pues les valió obviamente el premio Nobel de Medicina o Fisiología a Fleming Chain, que desarrolló un proceso de cultivo extensivo, y Florey, que produjo para el ejército americano en cantidades industriales la penicilina. ¿Qué capacidad tienen los microorganismos? Mutar muy rápido, ¿verdad? Entonces, si la penicilina era muy eficaz en el año 41 y 42, poco a poco empezó a ser eficaz, y en el año 46 la penicilina ya no valía. Tenía solo una eficacia del 20%. Afortunadamente se fueron descubriendo y sintetizando otras penicilinas que eran capaces ya de vencer estas resistencias,
y algunos derivados, por ejemplo, clamoxil. ¿Os suena clamoxil? ¿De haberlo tomado alguna vez cuando erais pequeños? No os suena, os daban solamente una cosa que era roja y que sabía a fresa, ¿no? ¿Qué era? Pero lo importante es que este ya es un trabajo sistemático de los químicos orgánicos sintéticos para preparar derivados que sean capaces de evitar la resistencia a los medicamentos que tienen los propios microorganismos para sobrevivir. Es un mecanismo de supervivencia. La penicilina y esos derivados no eran eficaces contra gram negativos como salmonella o tifus, y unos compuestos muy parecidos a las penicilinas, que son las cefalosporinas, se aislaron después de otro hongo, Cephalosporium cremonium, en 1961, y pudieron ya tratarse estos microorganismos gram negativos. Ceclor tampoco suena. Yo le daba a mis niños ceclor. Bien, a pesar de todas las pandemias de los que hablé antes, quien ostenta el récord de plaga, se llamó la plaga blanca, es la tuberculosis. La tuberculosis eliminó, fijaos con las coordenadas de ahora, eliminó a 100 millones de personas en Europa y Estados Unidos. No había tratamiento contra la tuberculosis eficaz. En 2 siglos devastó Europa. Quizá os suene todas las historias románticas de los poetas y escritores que se morían escupiendo sangre, ¿verdad? Que iban a las curas de salud a la montaña, a sanatorios de la montaña, o a sitios o a hospitales. Bueno, pues esta enfermedad provocada por Mycobacterium tuberculosis solo pudo ser tratada de forma eficaz con el descubrimiento de la streptomicina por Waxman, que también recibió el premio Nobel en Fisiología o Medicina, aislada de otro hongo, Streptomyces griseus. Fijaos la paradoja de todo esto. Estas especies vivas no viven en simbiosis, viven en antibiosis. Una fabrica sustancias para aniquilar a la otra. Es terrible. Decía que la tuberculosis se llevó por delante a 100 millones de europeos y americanos, pero pensad que 1/3 de la población tenemos el bacilo. O sea, solo se manifiesta cuando tenemos unas defensas bajas, ¿verdad? Problemas inmunitarios. Y en 1983 la incidencia era tan grande que hubo una emergencia sobre tuberculosis por la ONU, ya que se daban cuenta de 8 millones de casos al año y se estaban muriendo 3 millones de personas en países menos desarrollados, y sobre todo especialmente severo cuando la tuberculosis estaba asociada a el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, el 60% de estos pacientes fallecía en Asia con tuberculosis y SIDA. Y en estos momentos, afortunadamente, ya se dispone o se ha desarrollado una generación nueva de compuestos contra la tuberculosis. El más eficaz es este rifampicina, que se llama de nombre comercial rifampin, obtenido de Nocardia mediterránea. Y en general, para todos los microorganismos, las bacterias, hoy se dispone de un amplio repertorio o panel de compuestos químicos para tratar los problemas de resistencia. Fijaos que una bacteria se divide cada
12 cada 15 minutos. Si vosotros aplicáis la división celular cada 15 minutos, en 12 horas tendríais 8 millones, es decir, perdón, 8.000 millones, es decir, el número de habitantes de la Tierra. Una sola bacteria. Entonces es necesario contar con este arsenal de medicamentos, algunos naturales, la mayoría de ellos sintéticos, para poder combatir eficazmente a los microorganismos. Desafortunadamente todavía hay cepas, sobre todo de estafilococos, resistentes a meticilina, que son una pesadilla en los hospitales todavía, ¿no? Bueno, la otra familia de microorganismos que conviven con nosotros, en alguna ocasión conviven mal, son las infecciones por virus. Os quería hablar en primer lugar de la gripe española. ¿Habéis oído hablar de la gripe española? ¿Sí? Cuéntanos. No, pues, o sea, no mucho, sí que causó bastantes... Ahí está. Si la gripe española causó de 25 a 50 millones de víctimas. La gripe española se extendió en los años 18 y 19, ¿no? Justo al final de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial causó 10 millones de víctimas. Fijaos la gripe. 25, 50. ¿Alguien sabe por qué se llamó gripe española? Porque como los demás países estaban en guerra, no publicaban los resultados en los periódicos, pero solo se publicaban los españoles. ¿Por qué? Porque no estaban en guerra. Exacto. España era un país neutral en la Primera Guerra Mundial. Entonces, todos los demás países que participaban en el conflicto aplicaban censura férrea. No se suministraba información sobre el número de muertes que tenía esta pandemia. Entonces se llamó gripe española, no porque los españoles fuéramos más malos que nadie, que les lleváramos la enfermedad, sino por esta paradoja de que era un país en el que había libertad de información. Bueno, terrible pandemia estaba provocada por un virus, H1N1, que las siglas responden al contenido químico o bioquímico de la cubierta. Es uno de los tipos de virus de la influenza. Ya veis que se transmitía por vía oral a través de la conversación normal, de la saliva, y fue devastador. ¿O habéis oído hablar? Ya sois menos jóvenes, esto es del 97, a lo mejor. Ah, bueno, sí, porque ha habido otros brotes ahora, ¿no? De la gripe aviaria. De la gripe aviaria surgió en Hong Kong, es una cepa que se llama H5N1 y provocaba la muerte del 50% de los infectados. Afortunadamente, el número de casos es pequeño todavía porque es un virus que se aloja en el intestino de las aves y, por tanto, las posibilidades de llegar a los humanos son muy cortas, son muy escasas. Pero, de todos modos, rápidamente se movilizó la comunidad química y en poco tiempo se desarrollaron dos fármacos, Relenza y Tamiflu, que eran eficaces si se administraban en los primeros días de la infección. Y de hecho, Estados Unidos inmovilizó 300 millones de dosis, previniendo la expansión de la enfermedad. En España también se adquirieron, no recuerdo cuántas, pero del orden de 30 millones de dosis de Tamiflu, y los químicos de la empresa Merck tuvieron que trabajar para suministrar estas dosis a la humanidad. Bueno, estos compuestos se obtienen, veréis,
para qué sirve también, solamente para que veáis que esto es muy parecido a esto, ¿no? Si sin saber mucha química. Estos compuestos se obtenían del ácido shiquímico. El ácido shiquímico se obtiene a partir de este anís estrellado, Illicium verum. Pero es necesario cortar a 30 kilos de Illicium verum por cada kilo de ácido shiquímico, con lo cual era un desastre medioambiental, porque este Illicium verum solo crece en alguna zona del sur oeste de China. Entonces, afortunadamente, los químicos son capaces de fabricar esto sin necesidad de destruir, en este caso, la flora. Y ya os resultará también muy familiar los virus de la gripe, provocados por Valicera zoster, y los herpes, ¿no? Herpes labial, eso tan desagradable desde el punto de vista más estético que otra cosa, ¿no? Los herpes labiales y los herpes genitales, provocados por los virus herpes simples 1 y 2. Y afortunadamente también hay tratamientos, se tratan con aciclovir, ganciclovir. Son estos compuestos que están por la parte inferior, que fueron descubiertos y desarrollados por esta señora, Gertrude Elion, que recibió el premio Nobel también de Fisiología y Medicina, junto con su supervisor en aquel momento, George Hitchkin. Y quiero indicaros un poco la personalidad de Gertrude Elion y el tiempo en el que la tocó vivir. Gertrude Elion era una inmigrante, su familia se estableció en Nueva York, hizo estudios primarios y secundarios, fue a la universidad, pero en aquel momento no permitían a las mujeres adquirir el grado de doctor. Por lo tanto, la señora Elion, que seguramente tenía una gran vocación investigadora, pues tuvo que dar clase en un instituto hasta que la llamó George Hitchkin para trabajar en una empresa, y en esa empresa no solamente desarrolló el aciclovir, sino también otros muchos fármacos. Obviamente, en cuanto le dieron el premio Nobel, empezaron a invitarla a ser doctora honoraria o doctora honoris causa por muchas universidades. Pero veis qué injusto puede ser. En aquel momento no se podía adquirir un título superior que pudiera capacitar para hacer labores de investigación. Bueno, llegamos a la pandemia del siglo XX, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Esto es una estadística del año 2010, en donde se refleja la extensión o la prevalencia del virus de inmunodeficiencia humana, sobre todo en el sur de África. El número de personas en estos momentos infectadas es de 50 millones. Afortunadamente, el desarrollo de medicamentos también por los químicos ha llevado a que esta enfermedad sea considerada una enfermedad crónica, es decir, que tiene que tratarse toda la vida, pero ya no es aquella enfermedad asociada a la muerte segura en los años finales de los 80 del siglo pasado y hasta principios del siglo XXI. Y esto gracias, como os decía, al desarrollo de fármacos, sobre todo AZT o Retrovir, que junto con otro compuesto que es inhibidor de una enzima, que es la transcriptasa inversa, y otro inhibidor de una proteasa, permiten que la enfermedad se mantenga crónica en el individuo y que tengan una calidad de vida razonable. ¿Cuál es la contrapartida? La terapia anual para tratar enfermos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es de 10.000 a 15.000 euros por año, obviamente, fuera del alcance de todo ese mapa mundi que os presenté antes con los países del sur de África, con lo cual
Bueno, pues hay iniciativas también apoyadas por algunas empresas químicas para reducir el precio en estos países y que el tratamiento del virus del SIDA sea asequible a muchas franjas de población. Bueno, hay otros muchos medicamentos que permiten también la mejora de la calidad de vida de los enfermos de SIDA, y lo que no hemos podido solucionar todavía es el tratamiento para las personas que se infectan con el virus de la fiebre hemorrágica, el virus de Marburg, el de ébola, que también quizá os suene. Son devastadores, no hay tratamiento, se mueren los enfermos, afortunadamente es incidencia escasa, pero el virus de ébola, virus de Marburg o la fiebre de Lassa son casos de muerte segura. ¿Cómo se puede coger ese virus? ¿Cómo se puede coger? Por contacto con infectados. Parece que los orígenes han sido contactos con monos, de manera que las personas que están infectadas están incomunicadas, aisladas hasta que fallecen, y los virus para el estudio científico para encontrar algún remedio se llevan a cabo en laboratorios de extraordinaria seguridad. Pero bueno, el contacto directo parece ser que es con monos. Bueno, todo esto nos lleva a la reflexión de si un tratamiento contra el virus del SIDA supone 15.000 euros por año, ¿cómo van a poder los países pobres tratar a sus enfermos, ¿no? Y vuelvo otra vez a reflejaros la pirámide de población de los países en desarrollo y la pirámide, si puede decirse, casi cilindro de población de los países desarrollados. Casi la mitad de la población vive con menos de 2 euros al día, y el 90% de toda la investigación que se hace, no solamente en la universidad y centros públicos de investigación, sino también en las empresas, va destinado a tratar la salud del 10% de la población mundial, ¿verdad? Esto es un problema serio, ¿no? Sobre todo porque hay enfermedades para las que no se está mirando con la suficiente atención, al no ser enfermedades del primer mundo, al ser enfermedades del tercer mundo, las enfermedades ignoradas. Uno de los objetivos del desarrollo del milenio de la ONU, aprobado en el 2000, era acabar con el SIDA y acabar con la malaria y otras enfermedades de las denominadas ignoradas. La malaria está causando en estos momentos 1 millón de muertes anuales. Y hay todavía pocos fármacos eficaces contra el Plasmodium, es la especie responsable de esta enfermedad. Los chinos utilizan artemisinina, que es un producto natural que ellos le llaman Qinhaosu. También son eficaces, cloroquina, sulfadoxina, y está en estudio el desarrollo de productos totalmente sintéticos, con estructuras novedosas que parecen ser muy prometedores contra esta enfermedad. Pero hay otras enfermedades que tienen todavía menos repercusión pública. Sabéis que para la malaria la Fundación Bill y Melinda Gates está apoyando financieramente iniciativas de grupos de investigación que se dedican al estudio de la malaria o de la prevención y tratamiento de la malaria. Sin embargo, para estas enfermedades no mira nadie. La enfermedad de Chagas, provocado por tripanosomas, que son parte de los cinetoplastos, 13 millones de personas hay afectadas por esta enfermedad, nadie mira para ellas. La enfermedad del sueño, 30.000, y la leishmaniasis, 500.000 de casos al año. Os digo que gracias a Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones no gubernamentales y algún instituto especializado, como el Instituto Pasteur de París, empiezan a estudiar y abordar el tratamiento de estas enfermedades, y ya hay compuestos químicos que están ofreciendo alguna esperanza. Bueno, os dije
yo creo que ya me he cogido los 50 minutos y todavía no se ha hablado de los medicamentos del mar. Hay 2 para cáncer y 1 para el dolor. O sea que tengo que hablaros un poquito de cáncer, a no ser que estéis muy cansados. 5 minutos más, 10 minutos. Resistís. El mar es terapéutico. Ahí tendríamos que estar ahora en la playa todos bañándonos. Os decía que hay 2 medicamentos del mar para el tratamiento del cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en los países occidentales. Agotada ya, ¿no? Sí. Después de las enfermedades cardiovasculares, fijaos que el cáncer da cuenta de 22,9%, por casi el 30% de las muertes. 1 de cada 3 personas vamos a adquirir un cáncer a lo largo de nuestra vida. Estáis pensando en que, en fin, no 1 de cada 3 personas muere de cáncer, porque el cáncer, afortunadamente, cada vez está siendo mejor conocido por los científicos y está siendo mejor tratado, y hay muchos cánceres ahora que se están curando, ¿no? Pero todavía tenemos un problema serio con el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? El cáncer está asociado a carcinógenos, compuestos químicos que desarrollan o desencadenan alteraciones del ADN. Está causado por virus y bacterias, por ejemplo, el Helicobacterium pylori, que es una bacteria que provoca cáncer de estómago, o, como os decía, el virus Epstein-Barr. Y quería traeros aquí a colación pues, la primera evidencia de la relación entre un compuesto químico, no todo es bueno, claro, en la química, un compuesto químico carcinogénico, que son derivados de hidrocarburos aromáticos policíclicos, ¿no? Que os sonarán como contaminantes y que llegaron a ser asociados o estar asociados al cáncer gracias al estudio de Percival Pott, este médico inglés, quien estaba tratando a los desollinadores. Desollinadores adquirían un cáncer que él le llamaba verrugas del hollín, es decir, que no todo es tan bonito aquí en Mary Poppins con el Fred cantando feliz, lo del modesto desollinador, se morían de cáncer, al cáncer de escroto. Entonces hay una relación clara entre carcinógenos químicos, perdón, entre compuestos químicos y cáncer. Pero al mismo tiempo, compuestos químicos fueron las primeras evidencias de la búsqueda de anticancerígenos. Y esto en concreto tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, de la que hablamos antes. Sabéis de el empleo del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, ¿no? El gas mostaza tenía esta estructura y solo quiero que veáis que aparece HCl, eso sí lo reconocéis, ¿no? Ácido clorhídrico, era el ácido clorhídrico era responsable de las manifestaciones de los soldados sometidos a gas mostaza. Bueno, pues estudiando a los enfermos tratados con gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, unos médicos se fijaron en que en estos enfermos había una reducción en el número de glóbulos blancos, es decir, leucopenia. Por tanto, esto les llevó a pensar que si hay una enfermedad de la sangre caracterizada por la proliferación de glóbulos blancos y uno lo trata con un compuesto químico de este tipo, pues obviamente está aplicando quimioterapia contra esa leucemia, ¿no? Y así empezó. De manera que, gracias a esos primeros descubrimientos, se dispone de compuestos químicos contra el cáncer, por ejemplo, ciclofosfamidas, carmustina, que tienen el mismo mecanismo de actuación que tenía el gas mostaza, un poquito distinto. Cisplatino, por ejemplo, que sirvió para el tratamiento de Lance Armstrong. Tenía un
cáncer de testículo. Se trató con cisplatino antes de ser tristemente famoso por otras cosas. Metotrexato, que también lo identificó la doctora Elion, citarabina, fluorouracilo, mercaptopurina, tamoxifeno, todo esto ya forma parte del arsenal para el tratamiento del cáncer. Algunos de los compuestos son compuestos que interaccionan con ADN, pero otros son completamente distintos. Y quizás aquí también tengamos que reconocer el trabajo de Sidney Farber, que empezó a aplicar quimioterapia para niños enfermos de leucemia, utilizando compuestos que sintetizaba, y aquí viene el químico y el médico, ¿no? Sintetizaba pues Jela, Suba, Rao. Otros compuestos potentes carcinógenos, potentes antitumorales, se obtienen de microorganismos, como esta calichemaicina, o de plantas. Y aquí en este caso conviene citar a camtotecina, que da lugar a un derivado sintético que hacen los químicos, que se llama topotecan, que es también utilizado para el tratamiento del cáncer, y se obtiene, camtotecina se obtiene a partir de este árbol de la este árbol chino. También son extraídos de plantas, la podofilotoxina, que se obtiene de la Podophyllum peltatum, y que da lugar a otro antitumoral potente, que es el etoposide, y de la Catharanthus, de la vinca rosea, se obtienen vincristina y vinclastina para el tratamiento de leucemias y linfomas, y del tejo, que habréis visto en las montañas, Taxus brevifolea, se obtiene taxol, paclitaxel, para el cáncer de útero. Y estos son compuestos que interfieren con la estructura de la tubulina, que quizás habéis dado ya en biología celular. ¿No habéis dado algo de la tubulina, de los usos mitóticos cuando se dividen las células? ¿No? Bueno, pues vamos a llegar ya al final. Fármacos marinos. Os dice que el mar, en contraste con los productos que se obtienen de organismos terrestres, que son más fáciles de cultivar, el mar estuvo en cierto modo ignorado hasta los años 70 del siglo pasado, cuando empezaron ya a descubrirse el potencial que tenía el mar como fuente de salud en el terreno de los medicamentos. El primero de los compuestos aprobado por la autoridad de los fármacos americanos en el 2004 es un péptido, es una proteína pequeña, que se llama conotoxina conotoxina 7A, el nombre del fármaco es cinocotide, el nombre del medicamento que se vende es Prial, es un inyectable y está especialmente indicado para el dolor crónico en daño de enfermos, en daño de médula espinal. Y se obtiene a partir de estos caracoles. Estos caracoles son voraces, son capaces de comerse todos los peces que encuentran a su peso, y lo hacen inmovilizándolos y matándolos con estos conotoxinas. Estas toxinas utilizan para matar, y luego pues, ahí veis cómo se está zampando algo, ¿no? Bueno, y en el 2007 la Agencia Europea del Medicamento, la EMEA, aprobó el fármaco trabectedina, nombre comercial Yondelis, que tiene esta estructura, para el tratamiento del sarcoma de tejidos blancos. Se obtiene a partir de la actinascidia turbinata y lo comercializa la empresa española Farmamar, que tiene su sede social en Vigo y su fábrica en Tres Cantos, en Madrid. El compuesto decía que se obtiene a partir de actinascidia, pero en la empresa Farmamar desarrollaron una semisíntesis de este compuesto para poder, obviamente, preparar grandes cantidades. Y en el año 2010, a finales del 2010, se aprobó
también por la FDA, el fármaco eribulín mesilato, con nombre comercial Halaven, para el cáncer de mama metastático. Este es un producto semisintético, es decir, es un producto inspirado en un fragmento de este que es mucho más complejo, alicondrina B, que es el producto natural que proporciona la esponja Alichondria ocadai. Los químicos, en su trabajo sintético, llegaron al convencimiento de que no era necesaria esta parte de la izquierda, que la actividad residía en la parte de la derecha. Por tanto, es más sencillo preparar este compuesto por síntesis o un análogo, que fue el que finalmente aprobaron, que el producto natural. Y ya para acabar, la empresa PharmaMar acaba de incorporar a fase 1 otro fármaco o dos fármacos que obtuvo a partir de otra esponja, Lizoplokamia licistoides, de las que no aparece ninguna foto en Internet. Y es un fármaco con potencia extraordinaria, nanomolar contra células de cáncer, y por eso ha empezado en fase 1 también, desarrollada por la empresa PharmaMar. Y es un fármaco que interacciona también con la tubulina y por tanto modifica o interrumpe la división celular y por tanto la división de las células, que se dividen muy a prisa, afectando más a las células del cáncer que a otras células. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, os dije que esto en productos marinos utilizados en terapia, la actividad investigadora empezó hace relativamente poco tiempo en comparación con los organismos terrestres y se han desarrollado técnicas cada vez más sofisticadas de análisis, de manera que con una cantidad muy pequeña de muestra no hace falta destrozar un fondo marino. Con una cantidad muy pequeña y con las técnicas analíticas actuales podemos determinar cuál es la estructura del producto activo y luego prepararlo por síntesis. Entonces esta es una gran oportunidad para el futuro, el descubrir nuevos productos marinos. Y la otra buena noticia es que muchos de los compuestos que se creían procedían de organismos marinos, esponjas, algas, etc., en realidad son de las bacterias que viven en simbiosis. Y por tanto, estudiando estas bacterias en cultivos, se pueden descubrir nuevos fármacos. Y sobre todo, las bacterias bentónicas, que no se pueden cultivar tan fácilmente, ofrecen la oportunidad ahora de poder saber cuál es su genoma y poder modificar su genoma para descubrir o para preparar en grandes cantidades los compuestos candidatos a fármacos. De modo que el campo está abierto para todos vosotros, y ya con eso creo que os dejo descansar. Si queréis, empezamos un turno de preguntas. Bueno, pues nada más. Espero que os haga reflexionar un poco todo este de Campus Mar, singladura en la Universidad de Vigo. Nada más. Muchas gracias. Una pirámide razonable. Pero fijaos en los países desarrollados. Ya no tenemos pirámide. Tenemos un nivel o un índice de nacimientos muy bajo y tenemos una población que cada vez vive más y vive mejor. Es decir, que mucha de la labor que hacen los químicos que fabrican medicamentos ahora es permitir con estos medicamentos que la gente viva más tiempo y con mejor calidad de vida. Pero eso significa que tenemos que estar tratando dolencias o enfermedades que son ya crónicas, ¿no? Diabetes, osteosporosis, problemas circulatorios, casi todos ellos asociados a la edad. Bueno, esto no siempre ha sido así.
Os voy a hacer un recorrido histórico por cómo se han ido generando y desarrollando las medicinas. Al principio, durante la Edad Media, la medicina estaba basada en el conocimiento de alguna de las propiedades de plantas que se iban transmitiendo de generación en generación. Y así son famosas la Ayurveda, el conocimiento de las medicinas indio o la medicina tradicional china. En Occidente este conocimiento estaba prácticamente restringido a lo que dispensaban los monjes en las boticas de los monasterios. Y obviamente pensad que esto no era suficiente para tratar aquellas catástrofes provocadas por las migraciones de personas, resultado en la mayor parte de los casos de invasiones, como por ejemplo la muerte negra. Esta enfermedad, la peste famosa que habréis oído en las películas, fue traída a Europa desde Mongolia y causó la muerte de 1 de cada 4 europeos. Es decir, el 25% de los ciudadanos de Europa falleció a costa de esta enfermedad en 5 años. Una enfermedad transmitida pues, por las ratas, en realidad por estas pulgas de las ratas que iban transmitiendo Yersinia pestis. Y seguramente sabéis que es un medicamento, también se llama medication, indicado como aquello que receta un médico, ¿no? Bueno, pues esta es la mejor respuesta, ¿no? Creo que era la tuya. Farmacología, ¿quién dijo? Que farmacología, ¿no? Alessio Aguirre, que para mí sería la mejor, ¿no? Dice que las medicinas las hace un grupo de gente, ¿no? En todas las fases hay médicos, biólogos, citólogos, que estudian la célula, licenciados en química, farmacólogos y muchos otros. Shelley, ¿quién me dijo farmacéutico? Tú, ¿no? Shelley dice que un farmacéutico. Que el químico lo que hace es venir con una fórmula, ¿no? El farmacólogo, otra vez, apotecario sería otra palabra, un sinónimo de farmacéutico, y ya el gracioso, ¿no? El traficante de drogas, el último. Bueno, pues ninguna de estas respuestas es correcta. Es decir, las medicinas las diseñan, las sintetizan y las optimizan los químicos. Una rama de la química que se llama la química orgánica, que a veces se llama también química médica o química farmacéutica, pero los químicos desarrollamos, ideamos el fármaco, es decir, el producto que queremos que llegue a ser una medicina, lo optimizamos con la ayuda de farmacólogos, biólogos, etcétera, y después los médicos prueban su eficacia en pacientes y finalmente prescriben ese fármaco o ese medicamento que después los farmacéuticos venden en las farmacias. ¿Queda claro? La separación, ¿quién hace cada cosa? La parte que se ocupa del diseño, síntesis y optimización de medicamentos la hacen químicos orgánicos. Primera sorpresa, ¿no? ¿Verdad? Qué poco reconocimiento tenemos los químicos por parte de la sociedad. Porque yo os he dicho que los farmacéuticos las venden, no las fabrican. Los médicos las recetan, no las hacen. Supuesto, junto con la purificación del agua, la higiene y el desarrollo de vacunas, ha supuesto que la esperanza de vida se haya duplicado en el siglo XX. La esperanza de vida a principios del siglo XX, esperanza de vida media, era de 47 años. A final del siglo XX,
los hombres vivimos una media en los países occidentales de 78 años y las mujeres de 85, 86 años. Y esto ha sido general, no solamente en esta parte del mundo, sino también en cualquiera de las zonas en las que podemos dividir el mundo. Aquí tengo unas estadísticas de la ONU del incremento de nivel de vida de la población desde los años 50 del siglo pasado hasta el principio de este siglo. Y la media es esta, 47,7 años en el mundo en general y 67,9 ahora en general en el mundo. Y creo que tenemos que decir con satisfacción que los químicos hemos contribuido en gran medida con el desarrollo de la medicina, de las medicinas o de los medicamentos, pero también con la purificación del agua y también con la higiene hospitalaria, que, como os diré después, también tiene una componente química. Y explicaría de manera evidente la extraordinaria evolución de la población durante el periodo de los 2 siglos que media entre comienzos del XIX y comienzos del XXI. Estos son cifras en billones que no son billones, son los billones americanos, que son miles de millones. Es decir, en el año 2011 hemos alcanzado la cifra de 7.000 millones de ciudadanos y ciudadanas en este mundo, ¿no? Y aproximadamente cada 13 años vamos a ir creciendo en 1 billón de estos americanos más. Es decir, seremos 8.000 millones en el 2024. Además, es interesante mirar la pirámide de población, que solo es correcta en el caso de los países en vías de desarrollo. Unas pirámides que se van ensanchando en la base para reflejar el vértice. Buenas tardes, tengo que decir que un profesor de universidad tiene muchas más dificultades enseñando a niveles más bajos que a niveles más altos. Quiero decir, mis alumnos de universidad, a los que yo enseño, que son de último curso de grado, tengo que pensar mucho menos en cómo explicarles las cosas, porque sé que disponen ya de una base suficiente como para seguir mis explicaciones, ¿no? Entonces, cuando Emilio me propuso hablaros, yo, obviamente, por deformación profesional, pensé rápidamente en hablaros de las medicinas del mar. Pero luego me di cuenta de que esto no daba para 50 minutos. Hay solo 2 medicamentos. Desde el año pasado otro más, 3 medicamentos, pero solo 2 son productos naturales marinos. Hay otro que es un derivado de un producto natural marino. Entonces hay 3 medicamentos. 2 contra el cáncer y 1 contra el dolor agudo. Y esto no me da para 1 hora, ¿no? Entonces, bueno, pues al nivel al que estamos, tengo que empezar diciéndoos o preguntándoos, ¿sabéis cómo se llama la persona que hace las medicinas? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama la persona que hace las medicinas? Farmacéutico. ¿Qué más? Farmacólogo. Luego yo iré comentando un poco estas respuestas. ¿Más? ¿Un médico? No, biomédico. Biomédico. Bien, más. Porque ya veo que no hay unanimidad, ¿no? ¿Qué otra cosa se os ocurre? Esta pregunta ha estado presente en las redes sociales. Normalmente a la gente no se le pregunta esto en la calle, ¿no? Pero en las redes sociales sí. Y cuando se preguntó en una red social, en Yahoo, ¿no? ¿Cómo se llama la persona que hace los medicamentos, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer las respuestas de la gente. Esta pantalla del centro se ve tan mal que casi era mejor excluirla, ¿no? La mejor respuesta dice que si uno quiere producir
medicinas, ¿no? Son términos sinónimos en inglés, medication. En inglés tened cuidado porque una medicina es a drug, es decir, una droga, que es lo que traducimos nosotros como droga, pero a drug. Y yo creo que nos ha faltado mucha pedagogía a los químicos para explicar todo lo que hacemos por el bien de la humanidad, no solamente en fármacos, sino en materiales, plásticos. Pensad en cualquier cosa que hay aquí, en este local, a excepción de las maderas, que a pesar de todo van a ser maderas tratadas con compuestos químicos, y la piedra, el resto, es el resultado de procesos químicos. Los plásticos, todos esos materiales metálicos, vuestras ropas, el algodón de vuestras ropas posteriormente es tratado para darle pues, el color por los colorantes, o si la ropa no es natural, es un producto sintético, todos esos productos sintéticos son productos poliméricos hechos por químicos para el beneficio de la sociedad. Afortunadamente ya empiezan a aparecer algunos libros en los que se va haciendo esta pedagogía, se va enseñando a la gente cómo la química ha cambiado el mundo, y lo ha cambiado de una manera extraordinaria desde principios o quizás finales del siglo XIX hasta ahora. Pero eso no es la charla de hoy. Y tenéis que disculparme porque voy a utilizar fórmulas químicas. Las fórmulas químicas van a servirme de chuleta a mí. Yo no pretendo que vosotros seguramente no sabéis nada de lo que pone ahí, ¿no? Es un dibujo, es un graffiti, pero es nuestro graffiti. Es lo que nos permite a nosotros entender. Detrás de esa estructura que veis pintada, nosotros extraemos una cantidad extraordinaria de información. Entonces, dejadme que vaya utilizando fórmulas porque me van a servir a mí como guión. Decía que los químicos fabricamos moléculas, algunas de ellas de interés y de importancia para el tratamiento de enfermedades. Y es conveniente indicaros que hace un año aproximadamente se ha publicado la molécula 60 millones. Es un compuesto que aparece en una patente de origen chino de un producto con actividad como antiviral. Bueno, decía que la contribución de la química en el caso concreto de la medicina ha sido